En la década de los 60, el área de la bahía de San Francisco fue escenario de uno de los misterios criminales más perturbadores de la historia moderna. Un asesino en serie, que se hacía llamar el Zodíaco, aterrorizó a la población, desafiando a la policía y dejando a su paso un rastro de muerte y mensajes crípticos. El 20 de diciembre de 1968, el Zodíaco cometió su primer crimen confirmado. David Faraday, de 17 años, y Betty Lou Jensen, de 16, fueron encontrados muertos en un descampado cerca de Vallejo, California. Una escena violenta que marcaría el inicio de su reinado de terror. En julio de 1969, otro ataque ocurrió en Blue Rock Springs. Esta vez, el asesino no solo disparó a sus víctimas, sino que llamó a la policía para confesar. «Yo soy quien mató a esos chicos el año pasado». Con esa llamada, el Zodíaco empezó a jugar con las autoridades. El Zodíaco no se limitaba solo a matar. En agosto de 1969, comenzaron a llegar cartas a los periódicos locales. En ellas, detallaba sus crímenes, se burlaba de la policía y firmaba con un enigmático símbolo, un círculo cruzado por una X. Nadie podía prever lo que vendría. El 27 de septiembre de 1969, el Zodíaco atacó nuevamente, esta vez en el lago Berryessa. Brian Hartnell y Cecilia Shepard disfrutaban de una tarde tranquila junto al agua, hasta que una figura con capucha negra y símbolo en el pecho emergió de entre los árboles. Les ató y luego los apuñaló brutalmente. A pesar de sus heridas, Brian Hartnell sobrevivió para contar la historia. Describió al Zodíaco como alguien frío, metódico y absolutamente aterrador. En su disfraz, parecía más una entidad sin rostro que un simple asesino. Pocos meses después, el 11 de octubre de 1969, el Zodíaco disparó contra el taxista Paul Stein en pleno San Francisco. Pero esta vez, testigos vieron al asesino. Sin embargo, la policía cometió un error fatal. Lo describieron inicialmente como un hombre afroamericano, permitiéndole escapar. El Zodíaco no solo mataba, parecía disfrutar del caos que sembraba. En sus cartas, incluía criptogramas que aseguraba revelarían su identidad. Pero solo uno de estos fue descifrado. Su contenido era escalofriante. «Me gusta matar porque es muy divertido». A medida que los asesinatos se sucedían, la desesperación crecía. La policía de San Francisco y el FBI unieron fuerzas, pero el Zodíaco siempre parecía ir un paso por delante. Ninguna de las pistas era suficiente para detenerlo. El último crimen confirmado del Zodíaco ocurrió en 1969. Pero las cartas continuaron llegando. En ellas, el asesino se adjudicaba más muertes, pero nunca se encontró evidencia que confirmara esos asesinatos. Parecía que el Zodíaco había desaparecido, pero su sombra aún rondaba sobre la ciudad. A lo largo de los años, las teorías sobre la identidad del Zodíaco comenzaron a multiplicarse. Desde sospechosos como Arthur Leigh Allen, un hombre con antecedentes violentos, hasta teorías más especulativas que involucraban a famosos o incluso agentes del gobierno. Pero ninguna de las pruebas fue concluyente. El Zodíaco era un maestro del engaño, y su habilidad para manipular a la prensa y a la policía lo convertía en una figura casi mítica. En una de sus cartas, afirmó haber matado a 37 personas, pero solo se confirmaron 5 víctimas. La pregunta seguía siendo, ¿dónde estaban las demás pruebas? A lo largo de los años, surgieron nuevos posibles culpables y teorías que parecían acercarse a la verdad. Investigadores amateurs se obsesionaron con el caso,
creando un culto alrededor del zodíaco. Uno de ellos, Robert Graysmith, dedicó su vida a descifrar los mensajes y tratar de desenmascarar al asesino. En el año 2002, se intentó analizar el ADN de las cartas del zodíaco, utilizando tecnología moderna para intentar resolver el caso de una vez por todas. Sin embargo, los resultados no llevaron a una identificación concreta. El asesino seguía siendo una sombra, esquivando incluso los avances científicos. Con el paso del tiempo, más personas comenzaron a creer que el zodíaco nunca sería capturado. A medida que envejecía, algunos incluso especularon que podría haber muerto, llevándose su oscura verdad a la tumba. Sin embargo, su legado como uno de los criminales más astutos e impenetrables seguía vivo. Uno de los criptogramas más infames del zodíaco, conocido como el 340 Cipher, permaneció sin resolver durante más de 50 años. En 2020, un equipo de criptógrafos amateurs logró descifrarlo. Sin embargo, el mensaje no reveló la identidad del asesino. Seguía burlándose, desafiando a quienes intentaban atraparlo, aunque muchos aseguran que el zodíaco ha muerto o que sus crímenes se han detenido. Algunos investigadores creen que su legado sigue vivo. Con nuevos avances tecnológicos y la obsesión por resolver este enigma, el caso sigue abierto, atrayendo a más investigadores como un puzzle que nunca termina. El zodíaco logró lo que pocos criminales pueden: ser recordado a través de las décadas, no solo por sus crímenes, sino por el misterio que los rodea. Su identidad sigue siendo uno de los secretos más oscuros de la historia criminal de Estados Unidos, un rompecabezas que tal vez nunca se complete. El caso del zodíaco no es solo la historia de un asesino, sino la de una comunidad y una nación que, por más que lo intentó, nunca pudo detenerlo ni comprender sus verdaderas motivaciones. A pesar de los avances y las teorías, su identidad permanece envuelta en el silencio. A día de hoy, el misterio del zodíaco sigue siendo un caso abierto, una herida sin cerrar en la historia criminal de los Estados Unidos. ¿Quién era realmente este asesino que parecía disfrutar del miedo y la confusión que causaba? Tal vez nunca lo sabremos, y esa es su mayor victoria.